Pero yo decía, yo hubiera pensado que el gran poder de Yahweh los hubiera podido teletransportar. Es decir, que de ahí de Egipto, con un tronar de dedos, un parpadear de ojos, él los hubiera desaparecido y los hubiera aparecido en Canaán. Sin embargo, ese Elohim no lo hizo así. Los introdujo a un desierto para que vivieran experiencias, no para reírse de ellos ni para jugar con ellos, sino el propósito de introducirlos a esas experiencias es porque Él quería trabajar con ellos, depurarles cosas, procesar en ellos una mentalidad diferente. Y nos damos cuenta que sí se logró en algunos, pero la gran mayoría quedó tendida en el desierto porque no aguantaron, porque no entendieron, porque fueron idólatras, porque fueron rebeldes, porque fueron codiciosos, porque fueron incrédulos, porque se rebelaron. Y entonces hablábamos que las mismas jornadas que vivió Israel son jornadas que nosotros hoy en una manera espiritual vamos a atravesar. Ya en un pronto tiempo les estaré predicando de las 42 jornadas por sus nombres, lo que ahí se suscitó, por qué se suscitó eso y cómo lograron detener lo que ahí pasó. Es un estudio profundo. Pero así como ese tema, hermano, y les he hablado también de las tormentas, hoy quiero hablarles de otra experiencia que todos nosotros vamos, o incluso algunos de ustedes en este mismo momento están viviendo, están atravesando. Y es de las prisiones. Las escrituras dicen que seremos echados en la cárcel. Y aunque ese texto habla de una experiencia que posiblemente es literal, o se habla de una cárcel verdadera, literal, también lo podemos aplicar a que se nos está anunciando que seremos echados a prisiones y podríamos aplicarlas espirituales. Y es que, hermano, los hijos del Eterno en las Escrituras, siervos de Elohim, fueron aventados a prisiones. Es decir, una prisión es un lugar donde se encierra a una persona que es ladrona, que es una persona delincuente, que es una persona que tiene. Sin embargo, la Biblia nos advierte que muchos de nosotros, no por algo malo, no por ser malos, sino porque es una experiencia necesaria para ti, para mí, vamos a ser llevados a esos lugares llamados las prisiones. Y es de lo que yo te quiero hablar esta tarde. Porque yo tengo que advertirles, muchos de nosotros vivimos en un camino que aunque sabemos que es el camino correcto, el camino de la vida, el camino que nos lleva a la salvación, lo vivimos molestos, lo vivimos frustrados porque no hemos visto lo que queremos ver, porque no hemos alcanzado lo que deseamos alcanzar y entonces decimos, pues mira, yo sé que estoy en el camino correcto, pero la verdad es que ni veo efectos. Ni veo un avance en mi vida, ni veo una economía bendecida, ni veo felicidad, algo está mal, pero pues me aguanto porque este es el camino de la vida. Y de eso no se trata, hermano. Se trata de que nosotros entendamos hasta el por qué de repente no se obtiene lo que uno quiere. Yo le decía a un hermano, yo sé que tú tienes muchos deseos de ser muy bendecido, muy prosperado, pero el Padre sabe por qué no te quiere dar la libertad a llegar a esa prosperidad que tú anhelas, porque quizá la prosperidad te va a perder, porque muchos de nosotros nos pierde la prosperidad, no sabemos, no sabemos vivir, no sabemos cómo manejar mucho dinero, nos perdería. Entonces Él sabe que con lo básico nos mantenemos fieles a Él. Él lo sabe.
Entonces muchos de nosotros nos frustramos porque no entendemos los propósitos de Elohim, no entendemos el porqué de las cosas, no entendemos el porqué de las jornadas, etapas, no entendemos el porqué nos visitan las tormentas. Yo veía un texto donde decía, y cuando acabó de predicar en ese lugar, sus discípulos se subieron a una barca y se fueron y él se quedó a orar. Pero venía una tormenta que casi hace que el barco se hunda. Y yo dentro de mí dije, ¿y por qué si Yahshua sabe el futuro? ¿Por qué antes de que subieran a la barca no les dijo, no, 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 no tomen la barca, quédense aquí, yo sé que va a venir algo terrible en la mar? ¿Por qué no se los impidió? ¿Por qué hasta parece que él mismo los dejó que se fueran? Y eso es cierto, porque él quiere que su pueblo sea entrenado en la fe. Su pueblo aprenda a pasar esas experiencias, hermano. Si no aprendemos a vivir esas experiencias ahorita que no estamos en lo fuerte, ahorita cuando no vamos a tener una persona que nos ayude, ¿qué va a hacer de nosotros? Por eso se necesita ahorita un entrenamiento en la fe. Un entrenamiento no en rituales, no en religiones, un entrenamiento en la fe, en el verdadero Elohim. Y por eso hoy les quiero hablar de estas prisiones a las que muchos de nosotros vamos a ser aventados. Sí, y no es porque somos malos, no es porque andamos haciendo algo malo. Muchos de los siervos que yo leo en las Escrituras fueron aventados a prisiones y eran inocentes. Vemos el caso de los 3 jóvenes hebreos que, hermano, cuando fueron llevados a Babilonia, solo por no haber doblado la rodilla ante un ídolo, ante la imagen del rey, fueron aventados a un pozo, a un horno de fuego, calentado 7 veces. Vemos el caso de un Daniel que por haber orado a Elohim y no haber obedecido el decreto de no orar, sino que él oró al Padre, vemos cómo fue aventado a un pozo con leones. Y así podemos ver el caso de Jeremías y podemos ver el caso de muchos profetas del Eterno, el caso de Joseph, el caso de muchos personajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto que fueron arrojados a prisiones. Y no por malos, vuelvo a repetirlo, sino porque eran hombres de Dios, hombres del Eterno, personas que son ejemplo para nosotros y que esas prisiones tuvieron un porqué, un propósito para ellos y hasta un propósito para que hoy tú y yo aprendamos. Voy a empezar hablándoles de un caso muy triste. A mí me parece un caso triste. Usted juzgará ahorita si es triste o no es triste. Pero en las Escrituras se nos habla de un gran nombre, profetas que anunciaron a Yeshua. Esos profetas antes del Mesías fueron profetas grandes porque anunciaron al rey, al Mesías, al ungido, al escogido que vendría. Pero este profeta es el más grande de todos los profetas, tan grande que él no anunció que venía el Mesías, él lo vio con sus ojos. Mira, todo lo que los otros profetas hubieran querido ver y no lo vieron, él lo vio. Porque todos los otros profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas hablaron de un Mesías que vendría, pero solamente lo anunciaron y murieron, nunca lo vieron. Pero este último profeta, él lo anunció, él preparó. Él pudo atestiguar y decirle a todos, este es el Mesías esperado, el Cordero de Elohim, el Cordero que se predicó en la Torá, que iba a salvar al pueblo. Él es. Por eso, no ha habido un profeta más grande que el hombre del que voy a hablarte ahorita. Y fue tan grande que, escúchenme todos, su nacimiento fue anunciado. Escúchalo, para que un ángel de los cielos descendiera y viniera donde su padre de este profeta y le dijera a este varón, le anunciara y le dijera, tú vas a tener un hijo. Vino ese ángel a Zacarías. Este ángel se le apareció y de pie al lado derecho se le apareció en el altar del incienso cuando él ofrecía la adoración y le dijo, no tengas temor, no tengas miedo, Zacarías, porque Yahweh oyó tu oración y Yahweh te concederá a ti y a Elisheba un hijo.
Fíjate, hermano, para que un ángel del cielo viniera y anunciara el nacimiento de un hijo, es porque ese personaje, ese hombre iba a ser alguien grande, grande. Y entonces le anuncian el nacimiento de un hijo que vendrá al mundo. Pero yo le voy a pedir que usted en su casa lea ese verso, ese capítulo, para que no nos tardemos mucho. Y ahí se empieza a detallar todo lo que vendrá en la vida de ese hombre. Dice, ese hijo lo llamarás Johanán. Fíjate, hasta el nombre vino de los cielos, ¿eh? No es que se lo puso Zacarías por gusto propio ni su madre Elisheba, sino que hasta el ángel le dijo, le vas a poner Johanán, porque este hijo será un hijo que trae un propósito. Tendrás gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande ante los ojos de Yahweh. Y empieza a decir que también tendrá un voto de nazareato y hará que muchos israelitas se vuelvan a Yahweh, porque el mensaje de este hombre será un mensaje poderoso. Será un hombre con el espíritu y el poder del mismo Elías. Preparará a la gente para la venida del Mesías. Imagínate el poderosísimo mensaje que le están dando a Zacarías, un ángel de los cielos, acerca del hijo que nacería. ¡Wow, hermano! Entonces ya desde ahí vamos viendo que este personaje, este varón iba a ser grande, el más grande de los profetas. Ahora, ya encontramos en el libro de Juan que ya nació el bebé Johanán. Ahora este hombre ya creció. Y miren, Juan 1:6 dice, Elohim envió a un hombre llamado Johanán, ya es un hombre, ya es un adulto, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Johanán no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Oh, hermano, y es que el nombre Johanán significa Yahweh ha manifestado su gracia, Yahweh. Primero quiero hablarte de la grandeza de este hombre, porque quiero que tú veas cómo personas grandes, con grande poder, con grande unción, con grande testimonio, no han entendido las prisiones. Vamos a ver lo que pasó. Ahora, hermano, este hombre que se anunció su nacimiento como bebé poderoso, creció y ahora se le presenta, él vendrá, predicará. Ahora vamos a ver el desarrollo de su ministerio. Mateo 3:1, de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, haced derechas sus sendas. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran sumergidos por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos saduceos venían para el sumergimiento, les dijo, carnada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de teshuvá, de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os sumerjo en agua para teshuvá, para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os va a sumergir en el Ruach HaKodesh y en fuego. Hermano, quiero que te des cuenta que el gran y poderoso mensaje de este varón profeta era un mensaje de arrepentimiento, un poderoso mensaje. Él estaba con los pies bien puestos en la tierra, con un conocimiento perfecto del propósito por el cual él vino al mundo, y por eso él está diciendo a todos de qué se trata su mensaje. Está reprendiendo, está poniendo en su lugar a quien tiene que poner en su lugar, está hablándonos de lo que viene. Él mismo está diciendo, yo no soy la luz, yo solo hablo de la luz, el que viene. El profeta Isaías dijo que vendría uno que prepararía el camino. Yo he venido solo a preparar el camino. O sea, nos damos cuenta que este siervo es un siervo que está muy bien preparado, es un siervo que está funcionando en la poderosa unción, es un siervo, hermano, que sabe lo que predica, es un siervo que se sabe quién es. Y ahora vamos a ver cómo este hombre
que cuando los profetas recibieron a Johanán, le dijeron, híjole, profeta, tú fuiste el dichoso, porque tú no solo hablaste del Mesías, sino que tú tuviste el privilegio de presentarlo a Israel, a todo Jerusalén, de hablar de él. Tú lo viste con tus ojos, lo tocaste con tus manos desde que estabas en la barriga de tu madre, y cuando llegó la madre de este Mesías y saludó a Elisheba y le dijo Shalom, hasta saltaste en el vientre porque sabías que dentro del otro vientre de Miriam venía el Mesías. ¡Qué bendición la tuya! Y por eso quiero que ahora notes cómo este siervo Johanán tiene una muy fuerte convicción en el Mesías. Ponga atención, Juan 1:29. Al día siguiente Johanán vio que Yeshua se le acercaba y dijo, miren todos, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. A él yo me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Fíjate cómo Johanán tenía una convicción de que ese varón llamado Yeshua era el Mesías, aunque estuve sumergiendo en aguas para que él fuera revelado a Israel. Entonces Johanán dio testimonio. Yo vi al Ruach HaKodesh descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Elohim me envió a sumergir en agua, Elohim me dijo, aquel sobre quien veas que el Ruach HaKodesh desciende y reposa, es el que sumerge en el Ruach HaKodesh. Vi que eso sucedió con Yeshua, por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Elohim. Al día siguiente, Johanán estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y al pasar Yeshua, Johanán lo miró. De Johanán lo oyeron hablar, siguieron a Yeshua. Miren nomás qué poder, ¿no? Qué poder que Johanán entendió y comprendió que él vino como el profeta que preparaba el camino al Mesías, y cuando vio a Yeshua dijo, ese es el Mesías, ese, y dio el testimonio. ¿Cómo puedo yo dar garantía de que él es? Porque a mí Yahweh me dijo, donde veas descender al Ruach HaKodesh y que baje y se pose sobre él, ese es. Y dice Johanán, yo lo vi, yo vi cómo bajó una como paloma y el Ruach HaKodesh se posó en él. También tenía sus discípulos, y dice la escritura que cuando Yeshua iba pasando, Johanán le dijo a sus discípulos, miren discípulos, ese es el Cordero de Elohim. Váyanse con él, síganlo a él. Es decir, le cedió a sus discípulos, le dijo a sus discípulos, vayan con él. ¿Qué pastor haría eso hoy? ¿Qué pastor le diría a sus discípulos, a su congregación, váyanse con él? ¿Verdad que ninguno? Al contrario, los pastores están peleando ovejas, y esta es mía, no es mía, no, yo le prediqué, no, yo la gané, no, yo la bauticé. Pero aquí vemos que Johanán hasta le dijo a sus discípulos, síganlo, váyanse con él, porque él es el mero mero. Él es el Mesías. Yo oí la voz del cielo, yo vi la señal de que el Ruach bajó, descendió y se posó en él. Vea la convicción tan fuerte que tiene este varón. Pero ahora, aquí va el mensaje. Porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos bien seguros de la convicción que tenemos. Y si yo le digo en estos momentos a todos ustedes, ¿ustedes creen que no hay otro Elohim más que Elohim, Adonai, Yahweh? Usted va a decir, amén, solo él. ¿Y usted cree que Yeshua HaMashiach, que es el Mesías, el Hijo de Elohim, el Hijo de Dios, el Salvador, y por medio de creer en él seremos salvos? Usted va a decir, amén, amén, creemos. Y cuando todas las cosas marchan bien, tenemos una muy fuerte convicción, estamos seguros, todo está bien. Pero acuérdense que el Eterno va a permitirnos caer en prisiones, porque algo ahí se tiene que afirmar. El apóstol Kefa, Pedro, él predicó en una de sus cartas y él dijo que la fe nuestra es muy preciosa y valiosa como el oro, pero de la misma el oro es sumergido en un horno de fuego muy altas temperaturas, para que todo lo que es hojarasca, impureza de ese oro se queme, y entonces el oro sea purificado, el oro sea más fino. Y dice Kefa que nuestra fe va a ser probada como es probado el oro.
y que vamos a tener que ser introducidos a hornos de temperaturas muy fuertes para ver si nuestra fe es verdaderamente fe de chocolatito que con un calorcito se derrite. Aquí vemos, hermano, a un hombre poderoso en el Eterno llamado Johanán, profeta de profetas, que ahora, por causa de su mensaje, porque él era un hombre que hablaba con libertad la palabra y le decía a Herodes lo que le tenía que decir, y le decía al soldado lo que le tenía que decir, y le decía al adúltero y a la adúltera: eres adúltero, eres adúltera, camada de víboras, religiosos. Y su mensaje no les agradó. Y entonces se tomó la decisión por autoridades importantes en ese tiempo de echarlo a la cárcel. Y es aquí donde tú y yo tenemos que aprender que muchas veces vamos a ser introducidos a etapas, a cárceles, a experiencias y a prisiones donde nuestra fe va a ser probada. ¿Qué es una cárcel, una prisión? Mire, el perfil de una prisión es un lugar donde estás encerrado. Es un lugar donde no hay luz. Es un lugar donde tú te sientes que no puedes caminar, escapar, no hay libertad. Es un lugar donde te sientes detrás de un calabozo, encerrado por rejas, y que tu vida está en riesgo. Porque todos estos hombres que bíblicamente fueron echados a prisiones, muchos de ellos, hermano, no fueron echados a prisiones para solo pagar un tiempo y después ser libres. Casi todos fueron encerrados y la idea era que murieran, que murieran. Entonces, una prisión es un lugar donde mi vida está en riesgo, donde estoy temiendo que de ahí no salga. Y vuelvo a repetirte, y no va a ser la excepción nosotros. Nosotros vamos a tener que visitar prisiones espirituales que tienen el propósito de probar esa convicción que decimos tener, porque ahorita todos decimos tener una muy fuerte y arraigada convicción en el Eterno, pero porque ahorita estamos con una malteada en la mano y con unas palomitas en la otra. Porque ahorita estamos con un taco bien gordo y con un vaso de refresco, y por eso nuestra convicción es fácil decir que la tenemos. Pero ¿qué va a hacer cuando venga el momento de estar en una prisión espiritual, entre la espada y la pared, donde después de que Johanán da todos estos testimonios de Yeshua, dice la palabra que fue encerrado en una prisión? Y yo me pregunto, hermano, si yo fuera Johanán, si yo fuera el profeta Juan, yo diría: bueno, pues ya caí preso. Yo predicaba libremente en las orillas del Jordán. No tenía problema con las autoridades. Incluso yo a Yeshua lo presenté ante todos, lo alabé, le cedí mis discípulos, lo sumergí en las aguas. Yo estuve ahí. ¿Sabes yo qué hubiera dicho? Yo creo que Yeshua me tiene que venir a ver. Yo creo que Él tiene que ser uno de los que me venga a visitar y me venga a liberar, porque Él es el Mesías. Entonces, si yo pues le hice el favor de haberlo presentado ante todo el mundo como el Mesías, pues yo espero que Él ahora pues me corresponda con un milagro sacándome de esta cárcel. ¿Y qué crees? Que Yeshua se enteró que estaba preso, pero Yeshua no hizo nada. Mateo 4:12 dice: cuando Yeshua se enteró que habían llevado a Johanán a la prisión, salió de Judea y regresó a Galilea. Y yo hubiera esperado leer ahí: y rápido se fue a ver a su primo, digámoslo que hasta como primo, ¿no? Como familiar, como un hombre que era parte del propósito, del anunciamiento. ¿Qué crees que no? No fue ni a verlo, no envió a nadie a verlo, es decir, lo dejó ahí. Y tú dirás: ¿pero por qué? Porque vuelvo a repetirte que a veces el Eterno va a permitir que vivamos una prisión y que la vivamos solos.
que nadie esté ahí con nosotros, porque es necesario que aprendamos incluso a ser trabajados en la soledad. A veces, hermano, somos personas que tenemos y esperamos tanto de la gente. No espere de la gente. No ponga su confianza en los hombres, porque los hombres fallamos. Tenga cuidado, no ponga su confianza en su mejor amigo, en el hermano, en su pareja, en su pastor, porque al final del día los hombres defraudamos, los hombres decepcionamos. Y por eso es que, hermano, a veces el Eterno nos introduce a prisiones dejando cruzar esta situación solo, porque si estoy enfermo, estoy en un hospital, estoy en una prueba, estoy en un momento tan difícil, no he recibido ni una llamada ni de mi pastor. Y usted empieza, hermano, a amargarse y a maldecir y a decepcionarse hasta de ese hombre que le llamas el pastor, porque no te llamó, pero es parte de tu prisión, que tú la vivas, que tú entiendas algo, que tú aprendas algo, que tú madures. ¿Sabe por qué yo hoy día no soy el mismo de hace 10, 20 años? Porque he estado en varias prisiones de soledad. He estado en varias prisiones de conflicto emocional, espiritual. He estado en varias prisiones, hermano, donde he llorado con todo mi ser. Y yo mismo he dicho lo que estoy diciendo ahorita, es que estos hermanos son bola de hipócritas. A ver, yo que estuve con ellos cuando lo necesitaban, ahora ¿dónde están ellos? Y el Padre me enseña, acuérdate de Juan. Cuando Juan fue echado en la cárcel, nadie lo fue a ver, ni el propio Yeshua lo fue a ver, pero no porque Yeshua fuera malo, porque era un propósito así, el que él viviera esa prisión. Dice ahí Mateo 4, verso 13. Primero Yeshua se fue a Nazaret, luego salió de allí, siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Y entonces, hermano, cuando yo empiezo a ver la palabra, me doy cuenta que Yeshua, después de que salió de esos lugares, dice Mateo 11:1, Yeshua terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, después se fue a enseñar y a predicar a las ciudades de toda la región, y vea el 2, y Yohanan el inmersor, quien estaba en la prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. O sea, imagínate, ¿no? Él preso y él esperando un día, hoy no vino Yeshua, mañana las semanas, y Yohanan se enteraba, ¿qué dice Yeshua de mí? ¿Qué dice Yeshua de mi situación? ¿Qué ha dicho de que estoy aquí encerrado? Y los que le informaban solo le decían, no, pues él anda predicando, y se fue de una ciudad a otra, y anda en otra, y anda en otra, y anda en otra, y él sigue su predicación, sigue su ministerio. Y entonces Yohanan empezó a dudar, como diciendo, ¿y qué no me va a venir a salvar? ¿Qué no me va a venir a sacar? ¿Qué no va a venir a hacer algo por mí? Porque a veces nosotros tenemos ese pensamiento. Otros, ¿por qué Yeshua sigue haciendo sus milagros y yo estoy aquí en una prisión donde no soy tomado en cuenta? ¿Y sabes qué es lo que me pone muy triste? Las palabras que ahora veo en las Escrituras. Ahora me da tristeza oír a un gran profeta que unas páginas atrás aseguraba con toda la convicción en su ser que el hombre que venía caminando hacia él era el Cordero de Elohim, era el Mesías. Vean el verso 2. Ahora ya piensa diferente. Yohanan, el inmersor, quien estaba en la prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías y dice, entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Yeshua. Vea qué le preguntaron y me da tanta tristeza su pregunta. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando otro? Aquí ya está dudando. Pues ¿qué no había dicho él mismo unas páginas atrás? Que él daba testimonio al 100, porque él vio la paloma bajar, porque él oyó la voz decir, porque él escuchó a Elohim que le dijo sobre quien se pose y repose esa paloma, él es el Mesías. Pues que no aseguró con convicción plena y hasta a sus propios discípulos les dijo, él es el Cordero, váyanse con él. Pero ahora como está en una cárcel, y como no ha visto el apoyo de ese Mesías, no lo ha venido a ver, no lo ha sacado de ahí, ahora dice, vayan y mejor pregúntele si sí es él o debemos esperar a otro.
Alguien ahí debió decirle, oye, profeta, pero tú nos dijiste que era él, lo aseguraste. ¿Qué pasó contigo ahora? ¿Estás dudando de él? ¿Que entonces ya no estás convencido lo que dijiste ayer? Fueron a decírselo a Yeshua, hermano. Y mire lo que le mandó decir Yeshua, verso 4. Yeshua les dijo, regrésense a Yohanan y cuéntenle lo que han oído y visto. Díganle que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los leprosos son curados, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, que a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, escucha, dichosos los que no tropiezan y se apartan por causa de mí. Ese fue el mensaje para él. Díganle que dichosos los que apartando por causa de mí. La versión de Dios para todos me gusta como dice, porque dice así esa Biblia. Díganle que dichosos los que no me ponen en duda o los que no dudan de mí. Ay, hermano, qué mensaje le mando. Díganle que dichosos, bienaventurados aquellos que no están dudando, sino que su convicción en las prisiones es la misma que cuando están afuera. ¿Sabes qué me enseña eso, hermano? Que tenemos que tener cuidado con las prisiones, porque entonces las prisiones nos van a afectar de tal manera que podemos ponernos a dudar si este es el verdadero camino, si Elohim es real o ha sido una mentira, si todo lo que hemos vivido ha sido solamente algo equivocado, porque no sabemos entender el trato de una prisión. Fíjate, cuando le trajeron este mensaje a Yohanan, te manda a decir Yeshua que los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados. Hay también que dichosos los que no dudan acerca de él. ¡Qué golpe! ¡Qué reprendidos a cortar su cabeza! Hermano, muchos me han dicho, entonces Yohanan se salvó o no se salvó. No, seguramente se salvó, pero su final, de un hombre que su nacimiento fue anunciado a lo grande, que su ministerio en el desierto fue visto como un hombre grande, diferente. Hermano, que su anunciación y su ministerio, y fue el profeta más grande, murió en una prisión, y que sus últimas palabras y pensamientos eran, ¿será que sí es el Mesías o debemos esperar a otro? Y ahí le cortaron su cabeza. Eso se me hace muy triste porque fue el final de un ministerio que pues no sabemos si al final él dijo perdón por haber dudado. Entiendo que él es el Mesías, pero ahora estaba muriendo y lo último que había pasado por su cabeza era dudado de la veracidad del ministerio mesiánico de Yeshua. Entonces, hermanos, todos nosotros vamos a ser aventados en diferentes momentos a diferente el ataque. Vas a ver que muchos hermanos van en tu contra, te atacan y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Es una prisión. Prisiones de enfermedad, prisiones de una carencia económica terrible. Prisiones, hermano, donde de verdad nos agarraremos de los barrotes espirituales y gritaremos, ya quiero salir de aquí, ayúdame, Elohim. Y te vas a dar cuenta que Elohim está allá sanando enfermos, está allá resucitando muertos. Y tú vas a decir, ¿y por qué no viene aquí? Porque a veces incluso Él voltea su rostro para que el propósito se haga en tu vida. Hermano, hay que saber entender cómo trabaja nuestro Padre. Si no, nos vamos a morir en la duda. Nos vamos a quedar pensando y diciendo, pero es que entonces, como Yohanan, a mí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho ustedes y yo, porque yo no le llego a los talones a Yohanan, porque yo no soy igual que Yohanan, y Yohanan ha sido un profeta precioso del Eterno, y miren cómo su prisión lo hizo dudar. Y muchos de nosotros, hermano, en las prisiones de repente vamos a dudar. Yo hace ya algún par de años me atacó una bacteria en mis ojos. Un día me levanté
y ya no podía soportar la luz. Ya mis córneas estaban tan afectadas, tan delgadas, que el médico dijo, un momento más y tus córneas van a tener un orificio, una perforación que vas a gritar y te vas a desmayar del dolor. Rápido tratamiento. Y lo que dijo el médico fue, no sabemos si vamos a poder rescatar tu vista. Y hermano, en ese momento yo fui enclaustrado en mi recámara, todas las luces apagadas, no podía ver un solo agujerito con luz porque me lastimaba. Y con tratamientos de gotas que quemaban mis ojos, horrible. Por 2, 3 meses falté a la congregación. Y la voz del enemigo venía a mis oídos diciéndome, aquí se acabó tu ministerio, porque sin ojos, ¿cómo vas a leer? Porque sin ojos, ¿cómo vas a predicar? Porque no vas a poder ver la palabra, porque no vas a poder armar tus estudios. Aquí se te acabó. ¿Y dónde está tu Dios al que te entregaste tantos años? Mira tú dándole tu vida y Él no ha hecho nada por ti. El enemigo es el primero que va a estar en esa prisión hablándote al oído, como estuvo con Job. Maldícelo. Mira dónde te tiene, te quito a tus hijos, te quito tu ganado. En esa prisión. Y le pedía perdón, dije, ¿será que estoy aquí por mi culpa? Bueno, perdóname. ¿Será que estoy aquí porque es un trato, que tengo que aprender algo? Enséñame. Y un día salí de esa prisión y después he sido introducido a otras, hermano. Y ahora yo entiendo que las prisiones tienen un propósito para que aprendamos. Entonces yo concluiré este tema, hermano, hablándote de tres, no más tres, hay muchas, pero escogí solo tres prisiones de 3 siervos que también fueron aventados a su prisión, pero a diferencia de Juan, ellos aprendieron a vivir su prisión de una manera diferente. Y la primera prisión es la prisión de Kefa, el Sheliach Kefa, el apóstol Pedro. Dice la escritura que ellos empezaron a predicar la palabra. Ya Yahshua se había ido a los cielos, se quedaron ellos a llevar a cabo las ordenanzas de él, ganar almas para el reino, y empezaron a predicar. Y entonces agarran preso a Jacob y lo matan. Y entonces ellos se sentían victoriosos por haberle dado muerte a Jacob y dijeron, ¡ay, ahora ya agarramos a Kefa, a Pedro! Enciérrenlo en la cárcel y ahí en la cárcel pónganle 2 soldados de cada lado y sus pies atrápenlos con grilletes para que no pueda hacer nada. Y métanlo en un calabozo donde haya 4 puertas antes de donde está él. Mira qué seguridad le pusieron a un solo hombre. Pero ¿sabes qué hizo Kefa? Kefa estaba en esa cárcel. Sus pies estaban, hermano, pues atrapados en el cepo, en las cadenas. Pero algo importante de la prisión de Kefa que me enseña y que nos debe enseñar a todos. Dice Hechos 12:5. Así que Kefa estaba en la cárcel, bien vigilado, pero toda la quejilá hacía oración a Elohim por él con mucho fervor. Hermanos, abran los oídos, porque lo primero que tenemos que aprender es que si usted está pasando por un momento, una experiencia de encarcelamiento espiritual, una prisión, una experiencia donde tú te sabes que estás en una prisión, avísanos para que toda la quejilá hagamos oración por ti. Mira que el éxito de que Kefa saliera de esta prisión es que había una... No vamos a dejar que así como a Jacob, que lo mataron, no vamos a dejar que nuestro pastor Kefa muera. Lo arrebatamos de las garras del enemigo y que él sea liberado de esa prisión. Número 1, las prisiones se deben cruzar siendo apoyados por una quejilá que ora por aquellos que están viviendo una experiencia de estas. Entonces, queridos hermanos, cuando tú te encuentres en una prisión de estas, no te quedes callado. Tienes que avisar y decirle a la quejilá, apóyenme en oración, así como la quejilá en la era de Kefa oró por él y pedían con fervor, porque dice que no era una oración mecánica, era una oración fervorosa para que él pudiera tener fuerza
esperanza y no miedo en su prisión. Ah, pues hermano, mire, dice el verso 6, la misma noche anterior al día en que Herodes le iba a presentar ante el pueblo, Kefa estaba durmiendo entre dos soldados. Ah, ¿qué hacía Kefa? Estaba durmiendo entre dos soldados. Hermano, yo le pregunto a usted, si usted sabe que el día de mañana usted está en una prisión y mañana lo van a sacar al pueblo para ejecutarlo, ¿usted tendría cabeza para ponerse a dormir? Claro que no. Y mire aquí el apóstol Pedro, Sheliach Kefa, está dormidito entre los dos soldados. ¿Sabes qué me dice? Que las oraciones de todo a la Quejilá le estaban transmitiendo shalom, paz a este hombre en medio de su prisión. Una paz sobrenatural que aunque él sabía que mañana lo iban a sacar a presentar ante el pueblo para darle muerte, él tenía una paz sobrenatural, estaba dormidito. Esto me recuerda cuando Yahshua en su tormenta estuvo dormidito porque estaba con la confianza de que nada nos puede pasar. Entonces mira qué hermoso, él cruza su prisión, él vive su experiencia descansando en medio de los dos soldados porque él se sabe que es un hijo de Yahweh y que la congregación está orando a favor de él. Dice ahí, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, sujeto en dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un malaj del Adón y la cárcel se llenó de luz, hermano. Esa cárcel en la que tú estás ahorita viviendo, esa situación, ese problema llamado el cáncer, llamado un problema económico, llamado una situación de soledad, una situación de dolor, una situación de angustia, esa cárcel pronto se llenará de una luz, la luz de la libertad, la luz del milagro, la luz de la respuesta. Esa cárcel se llenó de luz y el ángel tocó a Kefa en el costado, lo despertó y le dijo, levántate, añadió, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si en realidad era algo real o era una visión. Entonces, hermano, dice la escritura en el verso 10, pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola, salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Y Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Adón ha enviado a su Malach para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos quieren hacerme. Hermano, escucha. Porque la cárcel de Kefa se terminó, su prisión se acabó cuando él tuvo fe, cuando él fue liberado. Él salió libre. ¿Te das cuenta? Pero toda la quejilá hacía oración por él. Entonces, aprendemos que la forma número 1 para poder vivir y atravesar estas prisiones es que tenemos que ser apoyados por la tefilá de toda una congregación. Número 2, Joseph. Dice la escritura que este joven fue echado a la prisión por una injusticia, por una difamación, porque una mujer que quería estar con él, acostarse con él y él no la quiso, esta mujer lo difamó y entonces fue echado este varón inocente a una cárcel. Y estuvo en una cárcel, hermano, y muchos de nosotros hemos visto películas, muchos de nosotros hemos visto historias y pensamos que Joseph simplemente estaba en un calabozo ahí, pero dice la escritura que se le pusieron cadenas y lastimaron sus pies. Fíjate, voy a leer lo que dice el Salmo 105, verso 17, pero envió delante de ellos a Joseph, al que habían vendido como esclavo, dice el 18, le lastimaron sus pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. Y me gusta mucho la versión que dice, la versión de Dios para Todos que dice la versión en su alma. Entonces póngame mucha atención, porque muchas veces estas prisiones no son prisiones que simplemente vamos a pasar por una prueba cualquiera. Hay pruebas de este tipo, experiencias que de verdad van a conmocionar nuestra alma. El hierro de esa prisión va a penetrar tanto que va a cimbrar nuestras emociones. Que de verdad, hermano, vamos a tener que ver cosas con los ojos de Elohim. Es necesario que vivamos la experiencia de Joseph. Dice la palabra que Joseph ahí en esa prisión no entendía. Pero hay una
cadenas lastimaban sus pies, porque quiero decirte que estas prisiones van a lastimarnos. Van a dañarnos, hermano. Yo cuando crucé una de estas prisiones, la que le conté ahorita, me lastimó mis ojos. Me afectó la parte que yo ocupo como maestro, mis ojos. Imagínate perder la voz, perder los ojos para los que somos predicadores. ¿Qué vamos a hacer? Es nuestro instrumento. Es la manera que usamos para poder hacer llegar el mensaje. De repente, hermano, como dice aquí, hasta que el hierro penetró tu alma, son pérdidas irreparables. Un esposo, un hijo, una hija, un miembro de tu cuerpo, una mano, un pie, los ojos. Pruebas donde uno dice, no puede ser que a mi hermano le van a tener que quitar un pie, que va a perder la vista. No, padre, no, eso no. Mira, una necesidad económica, una necesidad familiar, como quieras nos componemos después, pero esto ya no se repone. Pero hay personas que en sus prisiones van a tener que atravesar una experiencia fuerte. Pero lo que yo aprendo de la prisión de Joseph es que en medio de esa prisión, Elohim le hablaba en sueños y él en su prisión daba mensajes. Tenemos que entender, hermano, que algo nos quiere revelar el Eterno en esas prisiones, algo nos quiere hablar. Y culminaré con la prisión de Shaulo. Shaulo estuvo en la cárcel muchas veces, entonces ¿a cuál nos referimos de todas? Una ocasión donde la palabra dice que junto con Silas, Shaulo y Silas fueron a predicar. Echaron fuera un espíritu de pitonisa en una muchacha. Los azotaron con duras varas y los metieron a un calabozo muy profundo. Y ahí estaban, hermano, imagínatelos, todos azotados en su espalda, desnudos y amarrados con las cadenas, con los cepos en los pies y en las manos. De veras, ¿verdad? Tratando a los siervos del Eterno como si fueran criminales de alta peligrosidad. Es que así para el enemigo somos cuando somos gente de fe. Somos de peligro. ¿Pero qué pasó? Dice ahí la escritura en Hechos capítulo 16, verso 22. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Y al recibir esta orden, el carcelero los metió en un lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Mire, como si se fueran a escapar, dice el 25. Pero a eso de la medianoche, mientras Shaulo y Silas oraban y cantaban himnos a Elohim, es como lo hicieron estos dos siervos. Oiga, hermano, es que estos dos siervos estaban adoloridos, les dolía, imagínate los varazos, la inflamación en sus piernas, en sus espaldas, en sus manos, en su cara, con qué saña les pegaron y aventados ahí en un calabozo. Ellos dijeron, no nos vamos a conmiserar, no vamos a ponernos a llorar porque, pobrecito, el Eterno nos dejó aquí. Tenga cuidado con eso, porque nosotros somos muy dados a que cuando somos echados a este tipo de tratos y experiencias, nos hacemos los más conmiserados. Pero es que yo no me merezco esto. Pero es que como al Eterno si yo soy bueno. Pero es que yo no me merezco esto. ¿Por qué esos hermanos que ya no vienen? Ellos deberían de ser los que estén siendo tratados, no yo que estoy con el Eterno. Deje de hacerse el chillo. A propósito, te van a hacer más fuerte. Y hay que nosotros gozarnos cuando pasamos por esto porque participamos y nos hacemos uno con el Mesías que sufrió. Somos participantes de sus sufrimientos. Podemos decir ahora sí soy y me siento más en solidaridad con mi Mesías porque él sufrió y yo participo de lo mismo que él sufrió. Shaulo y Silas no se pusieron a llorar por su situación tan terrible. ¿Sabes qué dijeron ellos? Hermano, vamos a orar y vamos a cantar. ¿Quién tiene cabeza para cantar en los momentos difíciles? Nadie. Pero estos dos hombres sí. Y empezaron a entonar cánticos, salmos de alabanza, a cantar de tal manera que toda la cárcel los escuchaba. Y dice la palabra que el poder de Yahweh descendió en esa cárcel de tal manera que hubo un terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron y ellos quedaron libres. Esto me enseña que cuando estemos cruzando una prisión,
Alaba a Yahweh. Adóralo en medio de tu situación. Levanta las manos y exáltalo. Bendícelo. No hay mejor alabanza que la que sale de la boca de aquel que está cruzado a Elohim cuando tengo un montón de billetes en mi mano, cuando toda la vida la tengo arreglada, cuando no tengo ningún enfermo. Eso es bien fácil. Pero qué difícil es alabarlo cuando estoy como Job, sin hijos, todo perdido, sin dinero, enfermo, tirado en el piso. Qué difícil. Pero esa es la alabanza que vale más, porque es una alabanza que sale de un corazón que está pasando momentos adversos. Y por eso vino la presencia de Elohim y provocó un terremoto, porque dos personas estaban quejando ni maldiciendo al Eterno, ni diciendo, pues ¿dónde está el Eterno que no nos honra, sacándonos de la... Estaban alabándolo. En medio de tus prisiones, alábalo, bendícelo y exáltalo, porque Él es bueno y porque a Él le gusta que lo alabemos, hermano. A veces las prisiones se van a terminar cuando tú y yo empecemos a alabarlo. Y bueno, hermanos, pues déjeme orar por usted. Déjeme pedirle al Padre por todos aquellos que en este momento, o quizá mañana, o en unos días o meses, van a tener o vamos a tener que vivir una experiencia de estas. Que no nos vaya a faltar la fe y no vayamos a dudar como lo hizo Johanna. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua pongo en tus manos a todos tus hijos e hijas. Danos la fuerza, danos la resistencia, el denuedo, el valor para poder afrontar cualquier prisión a la que seamos echados. Algunos a los leones, otros al fuego, otros quizás como Joseph a una prisión donde el hierro penetrará nuestra alma, otros como Kefa con riesgo de dar la vida. Padre, ayúdanos a todo el pueblo a entender los propósitos divinos, a entender que todo lo que nos pasa por un bien. Danos la fortaleza, la fuerza y la guía. Yo levanto mis dos manos a todos los que me están viendo en este momento y les envío esta bendición. Llevarejeja Yahweh beishmereja, yaer Yahweh panaveleja bijuneja isa Yahweh panaveleja biasemleja shalom. Escuchen todos, que Yahweh los bendiga y los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, sea muy bueno con todos y se compadezca. Hecho, afirmado y confirmado por el Santo Ruach y por el nombre de Yahshua Mashiach. Amén. Queridos hermanos, mil gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Gracias por haber estado con nosotros. Quiero saludar también a los hermanos que se fueron agregando. Mi hermana Yolanda Vázquez. Bendiciones, dice, a nuestro Creador eterno, sean derramados a todo el pueblo de Yahweh Sebaot. Shalom, amado Roe y todos los hermanos de Casa de Restauración. Bendiciones para Lore Turcios, para Marisol Soledad García, para mi hermana Cristina Montoya, para mi hermana, déjeme ver quién más, pues para todos mis hermanos que se conectaron. Quiero bendecirlos y quiero decirles que estamos en manos de nuestro Padre y todo lo que pasamos, experimentamos y vivimos no es en vano. Nos forja, nos hace más fuertes, nos hace sabios y sobre todo, hermano, aquellos que sufran con gozo, porque eso nos hace ser parte de lo que vivió nuestro Mesías. Él sufrió, pero aguantó por amor a nosotros. Gracias, bendigo sus vidas. Si alguien acá tiene el deseo de contribuir a la obra, abajo en la descripción del video hay números a los que usted puede aportar si es su voluntad, si es su deseo para que el ministerio siga adelante. Que Elohim los guarde, los bendiga, y a los hermanos acá en la Ciudad de México, mañana les esperamos en la reunión. Y a todos mis hermanos que nos ven en la lejanía, si el Padre lo permite, el lunes 6 de la mañana estoy con ustedes en el programa Déjame orar por ti.